Bienvenidos un día más al Relicario de los Secretos, soy Nel Shirai y hoy empezaremos una saga de vídeos que los llamaremos Versus. Tenía muchas ganas de hacerlo, pues es una comparativa entre dos o tres personajes hablando en concreto de algún tipo de mecánica o en alguna función en concreto de cuál de los dos o de los tres es mejor respecto al resto. Y he querido empezar con lo que serían los antipsíquicos, lo que sería T-Hark, Rosita y Helbrecht. Hablaremos estos tres, básicamente los parámetros de lo que sería siempre antipsíquico. Qué funciones tienen a la hora de jefes y el resto de personajes psíquicos del juego. Empezaremos por Rosy. Rosy tiene 3 impactos de cadena melee, 2 a distancia de Volter. El daño más alto evidentemente sería el de melee, junto con una pasiva a nivel máximo de 2992 de daño contra psíquicos. Esto haría 5287 por 3 impactos, que sería un mínimo de 1057 por perforación, por impacto. Como veis arriba, 15.861 con armadura 0 y 3.171 de daño mínimo. Hay un gran cambio entre el mínimo y el máximo. Siguiendo con Helbrecht, a 15.864 con armadura 0, con los 6 impactos, 6.342 de daño mínimo. Si os fijáis, más o menos, el máximo es prácticamente igual, sin embargo el mínimo cambia bastante. Por último nos iríamos a T-Hark, con 12.988 con armadura 0 de daño máximo y 128 de daño mínimo. Aquí sí que hay un salto drástico. El 1% de perforación es lo que nos mata para tener un ataque que al final, como podéis comprobar, también se sigue quedando corto. Para que fuera mejor que Rosy o Helbrecht tendría que tener prácticamente unos 1000 de ataque más. No sé si con el escalado a D3 habrá una diferencia menor entre ellos tres, pero de momento esto es lo que hay. Así que, pese a que sigue teniendo un daño bastante interesante y 4 impactos, se queda corto contra oponentes que mucha armadura e incluso contra armaduras medio decentes se queda corto. ¿Vale? Pensad que hay cierto punto donde el daño de él baja exponencialmente. Con 3000 de armadura haría 247. Debido al tema de la perforación, así como el resto no ven tan drásticamente reducido su daño. Básicamente quedaría un poquito así, como podéis ver. El máximo melee lo tendría Rosy de muy poco, el mínimo melee lo tendría Helbrecht. Versus 1000 de armadura seguiría siendo mejor Rosy, versus 2000 de armadura y hasta 3000 de armadura seguiría siendo mejor Rosy. Por otra parte, además, sería la única que podría hacer, o la única no, la que más daño haría a distancia debido a que tiene 2 impactos y su ataque es más alto. Y la única punto que tiene T-Hark a su favor es reducción de daño del resto de psíquicos. Pero eso sería más bien defensivo que ofensivo. Por otro lado, Helbrecht sí que nos permite aumentar el ataque al resto de aliados que peguen a melee siempre y cuando estén en contacto con él. Esto evidentemente cambia mucho la película, pero individualmente no sería el caso, siendo bastante mejor Rosy. Bueno, he creado una partida con todos los personajes antipsíquico y 2 de los personajes imperiales que más impactos hacen. Para ver lo siguiente, ¿vale? 9864 es lo que haría Helbrecht versus un jefe de 1000 de armadura clavados. Tenemos un Ragnar que pasaría de 3420. Ojo. Aquí sin grito y sin hostias porque no quiero afectar a lo que quiero mirar. Pasaría de golpe a 23.500. Es muchísima diferencia. Fijar se me queda lejos, no es el problema ahora. Y Velator 7560. Rosy distancia 8574, que no es poco. Y vamos a ver si ahora puedo activar lo que quiero.
23.500. Vamos a ver cuánto cambias. Con la activa de Helbrecht, él lo dará a todos durante 2 turnos y automáticamente pegará en este turno. Ragnar pasaría casi 31.000 sin haber activado Grito. Velator 10.500. Ahora bien, con la activa de Helbrecht utilizada, ¿veis? 9.800, 17.000, vamos a ver, Velator 10.500. Pasa a 3.300 y Ragnar pasa de 17 a 6.000. Vale muchísimo la pena Helbrecht, ¿eh? Contra jefes. Pero quería comprobar qué ocurre. Pues pasa de 9.000 a 14.000. No, miento, 18.000, porque es que el efecto solo lo puedes ver una vez estás en casilla. Pasa de 10.000 teóricos a 17.000. Como podéis ver, jugando el trío se podría llegar a hacer un daño brutalmente duro. La lástima es que aquí no puedo ver el daño total acumulado. Pero no es moco de pavo. Y ahora veremos, una vez ya se ha acabado el efecto de Helbrecht, pues lo que haría. De 14.000 pasaría a 9.000, que es lo que haría de por sí. De 17 pasaría a 12.800. Como podéis comprobar, la diferencia con 1.000 de armadura, evidentemente Rossi se queda muy arriba. Helbrecht se queda en 9.000, si no me equivoco, y T-Hark, ya no me acuerdo, eran 12. Lo que sí se nota muchísimo es el cambio de perforación, 9.000. O sea, 9.000, 9.000 y 12.000. Individualmente, evidentemente, sigue ganando Rossi. Helbrecht, en cuanto a jefes, es posiblemente la mejor opción, sin dudarlo, siempre y cuando llevemos 2 personajes de pegada de melee y que siempre estén adyacentes. Pensad que por mucho que sea alrededor de Helbrecht, él no se afecta por la activa y los 2 personajes que pueden estar detrás no se van a beneficiar porque tiene que ser ataques a melee. Así que es el +2. Lo cual podría llegar a hacer pues una verdadera salvajada de daño por turno. Lo que tenemos muy claro es que Helbrecht, si podemos utilizarlo con 2 aliados de melee, es el mejor antipsíquico de los 3 contra jefes, pero Rossi sigue siendo mejor individualmente, puesto que se puede jugar en los 3 jefes, ya que Helbrecht en Mortarion quedaría actualmente fuera de juego, más que nada porque al tenerlo en melee a él y a 2 más vamos a provocar que nos machaque con el daño, igual serían 2 turnos de daño antes de morir, como mucho 3. Así que solo lo veo práctico para los tiránidos, siendo de los 2 primeros jefes, quedando bastante relegados, puesto que prácticamente hay uno por vuelta, digamos. Así que Rossi de momento para mí es la mejor al no depender del resto. Vamos a verlo contra el resto de oponentes psíquicos. Para explicar un poco lo que estáis viendo actualmente, es un listado empezando T-Hark, Rossi y Helbrecht versus absolutamente todos los psíquicos que tenemos en el juego, ¿vale? Lo primero sería la armadura que tienen, lo segundo la vida y lo tercero el bloqueo máximo que pueden tener. Cuarta casilla, los que veis sí, son Nihal y Tifus, que es la habilidad de exterminador. Y veréis que hemos ido poniendo, ¿vale? Tenemos aquí todo. Hemos ido poniendo todos los resultados. Empezando por T-Hark. T-Hark, el daño que hace por un hit, el daño que haría por los 6 y cómo quedarían de vida, ¿vale? Sin contar bloqueos, prácticamente todos menos Nihal y Tifus mueren. Si saltará bloqueo, prácticamente sobreviven todos menos el Rion y Archie, que son los 2 psíquicos más débiles, quedando así una puntuación que le he puesto de 6 puntos. ¿Vale? Tenemos luego Rossi, que prácticamente los mataría a todos, menos a Tifus. Y si saltara bloqueo, quedaría solo vivo, aparte de Tifus, Nihal.
algunos les sobra muchísimo daño, ¿eh? Estoy viendo menos 5000, menos 7000, o sea, es una locura. Sin contar críticos. Ojo que aquí no estoy contando la probabilidad de crítico, sino más el daño plano que podrían llegar a hacer. ¿Vale? Rossi tendría 8,5 puntos, que es lo que le he puesto. ¿Vale? Es un punto por muerte completa, medio punto si solo moriría sin bloqueo. 0, por ejemplo, en el caso de Tifus, que sobrevive. Hellbreach, ¿vale? ¿Veis? Estas casillas verdes que veis es porque iría por daño de perforación. Serían los 3 personajes que no haría el daño... O sea, haría daño por debajo si su perforación fuera inferior al 40%. Más o menos los mismos resultados que Rossi. Nihal sí que sobreviviría, Tifus también. Y con bloqueo, Abraxas llegaría a sobrevivir. Ariman también. Taumachus no le he contado la pasiva, porque no he contado que pudieran tener la pompa sobre sí mismo. En el caso contrario, también sobreviviría. ¿Vale? Y Tifus le sobraría muchísima vida. Al final, entre la habilidad de exterminador y todo, es una verdadera locura lo que puede llegar a sobrevivir. Para aquellos que hayáis puesto pausa y hayáis estado haciendo cálculos, no es del todo cierto, ¿vale? La parte de los bloqueos me hace un cálculo del daño de bloqueo total y no del daño que podrían reducir realmente, así que es un poquito diferente, pero no hay grandes cambios. Quedaría con 7 puntos. De todas maneras es lo que decimos. Entonces Rossi sería la que más personajes puede matar de una sola atacada, sin ningún tipo de crítico y sin ningún tipo de apoyo adicional. Esto estamos hablando de que sin bufos de Elrion, ni Calgar, ni nada. Es yo solito voy, te pego y prácticamente con Rossi te mato prácticamente cualquier psíquico, a excepción de Nihal o Tifus. El resto serían muertes prácticamente aseguradas. Estamos hablando de Diamante 2 contra Diamante 2. Llegando de cara al final del vídeo, os quiero hacer un par de preguntas que por supuesto tendrán recompensa. Al más rápido y los otros 3 que se sortearán entre los que sean más rápidos antes del miércoles que viene. ¿Vale? La primera pregunta. Nombre completo de Jaeger. Completo, no subtítulos. Nombre completo. Segunda pregunta, el número secreto que ha aparecido a lo largo del vídeo. Y la tercera pregunta es, ¿qué otro versus querrías que hiciera? Dicho lo cual, terminamos el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.